Bienvenidos a otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Bio Bio TV. Vamos a champurrear hoy día. Nos van a decir, pucha, que están champurriendo, champurrientosos. Champurria. Champurria es un concepto que tiene mestizo, según los realizadores de la obra sobre la cual vamos a conversar, y que equivaldría a la forma un poco despectiva del aborigen chileno, del nativo chileno al invasor español. Una mezcla de algo, ¿cierto? Algo así podría significar eso. Pero en todo caso, los detalles de esta obra lo van a desarrollar, lo van a explicar sus realizadores. Pero primero vamos a ver unas imágenes para aproximarnos a esta obra cuyo título es Champurria. Partimos a Cartagena, a la playa grande, más allá de la Violeta Parra de la Quinta Normal. Cuando el tren se detuvo, desperté con un olor a azahar. Por ese palpitar que tiene tu mirar. Pensaba que era un enorme vaso de agua, así como lo muestran en la tele. Sufrir Como una inundación gigante. por esta situación que nubla la razón. Miro profundo a esta mujer que esconde su mirada y no sabe si soy hombre o mujer. La rubia, convencida de que Sandro se enamora de ella. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí. Ahí teníamos las imágenes de la obra Champurria, que se presenta a partir de mañana, se estrena a partir de mañana en el Teatro de Bolsillo, en la calle Erasmo Escala, cerca de Camin, ¿cierto? Estación Metro República, son las referencias geográficas, en plena comuna de Santiago. Champurria, como decía, seguramente nos vamos a encontrar en esta conversación con muchos laberintos, no solamente para entender el concepto, sino que el sentido más profundo para los cuales nos convoca esta obra, que según nos han explicado digamos así, anteriormente, es una adaptación de la novela La Revuelta, escrita en 1985 por Sonia Montesino, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Los presento de inmediato a nuestros invitados. Ingrid Leighton, la encargada, la responsable del Teatro de Bolsillo, actriz en el rol protagónico. Bienvenida Detrás de las Máscaras, Ingrid. Muchas gracias Y a por su estar lado acá. José Luis Olivari, actor él en su trayectoria, pero en este caso hizo la adaptación de la novela y al mismo tiempo hace el trabajo de dirección. Bienvenido también, José Luis, a Detrás de las Máscaras. Tú ya conoces el procedimiento, aquí vamos a conversar en forma muy libre, van a intercambiar opiniones entre ustedes seguramente, y vamos a tratar de descifrar en qué consiste este montaje Champurria y cuál es la sugerencia en la propuesta que ustedes hacen, que es lo que interesa conocer para un espectador antes de ver la obra, en este caso. Vamos, director. Bien. Gracias, antes que nada, por la invitación a Detrás de las Máscaras, como siempre, Leopoldo, apoyando el Teatro Nacional, lo cual es muy importante. Bueno, esta historia empieza con Sonia, con la cual somos amigos de hace muchos años. Yo estoy hablando de la dictadura, cuando era investigador del Seneca y compartíamos esa casa de estudios con ella, ¿no? Con otro equipo de investigadores. Pasaron los años y un día comentando, Sonia me dice, tengo una novela que nunca ha sido muy conocida, y me explica la novela. Y a mí me interesa mucho y le digo, me la puedes pasar porque me gustaría hacer una adaptación teatral. Sonia, muy generosa, me la pasa y
comienzo a investigar y me doy cuenta que es una historia fascinante. Porque es la historia de una mujer en la búsqueda de su identidad, de su sentido propio, a lo largo de una serie de peripecias y avatares que va viviendo en su vida, ¿no? Y eso de alguna manera es una metáfora de ese Chile champurrio, ese Chile revuelto, sufriente y fracturado. Por lo tanto, la obra va también de alguna manera entrando capa por capa en las complejidades de nuestra identidad nacional. Eso te puedo decir de entrada, después Correcto. podemos analizar. Correcto. Es decir, hay una... de partida indica una definición, un rasgo, ¿cierto? Un mestizaje, una complementación, una revoltura, como dices tú, varios elementos que forman parte de una sola entidad. O también se puede entender como una entidad tan fracturada que pierde su unidad, su centro, algo por ahí está Por cierto. sí, criticando, digamos así, Por cierto. Ese es el tema porque finalmente ella después de mucho, y eso es un camino que la obra no cierra, este es un camino que continúa, termina por asumirse, asumir lo que somos, ¿no? Y reconocerse en su pasado y en lo que ahora ella se está construyendo y que no sabemos. Es un futuro que ella se proyecta, pero ya en una cierta calma, en una cierta paz consigo mismo. Sí. Ingrid, el concepto este de champurrear, estar champurreando, no sé si todavía se usa en forma tan habitual, pero alude ahí a una mezcla, una mezcla de cosas sin mucho sentido, muchas veces. Mezclar cosas, peras con manzana y con plátano y con, no sé, cualquier otra cosa, y al final se arma un enredo, ¿cierto? Hay un enredo. De alguna manera ese es el viaje ¿sí? que tiene la obra, ¿sí? porque, como dice José Luis, es cierto, es una revoltura en un solo personaje, que finalmente a lo largo de la historia se va entendiendo un poco el cómo llegan todas estas capas a unificarse y a encontrar el eje finalmente, ¿no? De esta, comillas, revoltura que tú dices, que un poco le pasa a Chile, ¿no? En términos de, te estoy hablando de años, no de ahora, estoy hablando de mucho tiempo, ¿no? Lo que le ha pasado a este país, que hay un mundo que, no sé, aspiracional, hay un mundo, el otro día entrevistaban cuál era la clase media y cuál era el porcentaje de dinero que tenía, pero por otro lado esa clase media no tiene una lógica con lo que significa el poder tener acceso a educación, el poder tener acceso a muchos elementos que debiera tener el país. Este personaje es un poquitito representante de esa periferia que muchas veces Santiago no quiere ver, ¿no? Y que está exactamente en esa revoltura hasta encontrar algo que le da un sentido. Se refiere también a que desarrolla muchas actividades o varias actividades simultáneamente que va cambiando. Va cambiando, va mutando, cambiando. va cambiando. Sí. Y eso es lo que la hace encontrar un camino finalmente. Ya. Es, en el fondo, en este camino encontrar un elemento donde existe una sanación, por así decirlo. Y a través de esa sanación es como entender quién soy. A ver, ¿quién soy? Paremos este alucinante viaje, pero a ver, detengámonos. ¿Quién soy? Y que es un poco lo que dice José Luis, que la respuesta se va a ir encontrando de a poco y va a seguir encontrándose, ¿no? Ya. Por las imágenes uno se da cuenta de que una persona que le gusta la música, le gusta cantar, que le gusta Sandro, que es fanática, pareciera, de Sandro, ¿cierto? Hay una imagen ahí que parece, no sé si quiere imitarlo también. ¿Sí? Exacto, sí, no, Sí. ella trabaja en una UAT. Ya, Estamos correcto. hablando además que la novela, o bien, la puesta en escena, la novela, como tú dices, se escribió en 1985, entonces estamos tratando también ese mundo de los 80. ¿Qué es lo que pasaba en esos 80? Y eso es importante porque también, claro, quizás uno dice, hoy, ¿por qué está esto? Sí, tiene que ver cómo se gana la vida esta mujer, Claro, claro. que es una forma de Bueno, ganarse en la la época que vida. existía el PEM, el POG, ¿cierto? Todo, exacto, Claro, en que exacto, había sí. programas de empleo que eran hacer un hoyo y tapar el hoyo, Exacto. ¿cierto? En una plaza. Y ella, además de ser, era imitadora, trabajaba como imitadora de... Como si hacía la fonomímica y se correcto. peinaba y se arreglaba, Ya. y esa era su pega. Ya, pero también se le ve con guantes.
porque también en otro momento es una luchadora. Es como, mira, en el fondo es una busca vida. La vida le ha hecho un poco dentro de mi personaje, lo que yo veo es cómo yo me rearmo buscando vidas y las oportunidades las toma, sea la que sea, sin pensar ni reflexionar mucho, sino que lo que tienen que tener es un poco plata para el pan, para su hija, ¿no? Tiene una hija. Bueno, ahí se va desarrollando un universo, un mundo de Sí. ella, personal, afectivo, emotivo. José Luis, tú eres, desde mucho tiempo, estás dedicado a investigar y a vincularte desde el punto de vista artístico con el teatro llamado teatro popular chileno, ¿no es cierto? Sí, No es raro de que te hayas enganchado con esta obra, ¿cierto? Que habla precisamente de un representante de un sector social que, más allá de la forma, ¿cómo se puede decir?, de las clasificaciones académicas, ¿cierto?, o de las encuestas, es una persona precaria, que vive en condiciones precarias. Esa impresión da. ¿Qué diferencia? Esto es contemporáneo, 85. Uno lo ve todavía, existe todavía ese tipo de personas, como lo señalaba Ingrid. ¿Cómo lo relacionas tú a esos personajes, personas y personajes que tú has visto en tu trayectoria artística vinculado a temas de teatro popular? ¿Ha cambiado? Sí, ha cambiado. ¿Hay alguna variante o se repite el mismo esquema de hace 100 años? Me hicieron mucho sentido esos personajes que describe Sonia en su novela. Por cierto que esto es una adaptación, hay muchos más, pero tú sabes que para la concentración del conflicto central y lo que se llama la tensión dramática, uno hace un trabajo realmente de llevar al teatro eso, ¿no? Lo cual, perdona, voy a hacer un paréntesis. Sonia dio un permiso total. Ella dijo, hagan lo que ustedes son la gente de teatro, y yo entrego mi novela, lo cual se le agradece mucho. Respecto a los personajes, claro, ese Chile ochentero sobrevivía como podía con todo, y aquí está esta galería de personajes, bueno, en este caso representado en la Noemí Sandoval, como se llama la protagonista. Pero hoy en día puede que ese tipo de WAT hayan desaparecido, claro, pero se levantan otras cosas, digamos. O sea, es un Chile que de alguna manera no ha cambiado mucho. Estamos hablando del Chile popular, o como llamarían los sociólogos, el bajo mundo. Claro, ¿no? el ABC, 1, 2, ¿cómo son las clasificaciones? Claro, vamos con la letra D, la vamos D, a la D, la D. G, hasta la Z ya. Claro, claro, Sí. claro. Sí, sí. Es un mundo que sobrevive como puede. Tal vez las formas han cambiado, pero el sujeto popular es el mismo. Claro. O sea, el cantante que uno veía, por ejemplo, en las micros, en el metro ahora está en el metro también, cantaba a capella, ¿cierto? Cantaba más o menos nomás, eran bien desafinados, había niños que tenían una adicción bien especial también, y ahora llegan con altoparlante, Claro. con micrófono, es decir, con la tecnología. Bueno, incluso también hay programas de doblaje hoy día donde Sí, pues. compiten, no sé, los que son Sandro, los Claro. que son... O sea, es un programa que en la actualidad se mantiene, y yo creo que se mantiene porque hay algo detrás, ¿no? Hay un poquito, no estoy criticando el programa en absoluto, pero hay varios vacíos en este país, hay varias situaciones en Vacíos las creativos. cuales... Vacíos, mira, yo decía que vacíos humanos en el sentido... La misma tecnología también, ¿ah? Hoy día, esto mismo se ve como tecnológicamente por redes, por ejemplo. Esa exhibición, de repente de mostrarse, estoy haciendo analogía. Sí. Por algo es, porque existe un vacío. Yo creo que si hago la analogía a esos 80, claro, hoy día está, comillas, moderno, pero, bueno, mestizaje. Bueno, es como Mestizaje. emprendedora, se podría decir, la Exacto. Noemí, Hoy ¿cierto? día, claro. Se las rebusca. Se las ¿cierto? rebusca. Es sola, o sea, las características que tienen todas, de las que yo conozco al menos, del teatro clásico popular chileno, ¿eh? Sí. ¿Cierto? Desde la Pérgola de las Flores hasta la Negra Esther, por citar Sí. dos periodos. Sí. Sí. Mujer sola, ¿cierto? La Remolienda, entre otros. Claro. Guayos, gente que está Tocaste un punto abandonada. tremendamente importante porque, claro, ahí está la cosa de ser guacho, ¿no? En este país. Y
vuelvo a hacer analogía, mira lo que significa hoy día cuando los padres no dan pensión a esos niños y que ahora tienen una serie, no sé, de elementos que van a ser castigadores para que se pongan o económicamente o presencialmente. O sea, volvemos a esa mujer de pueblo sola, que saca adelante con todo el esfuerzo y con imaginación el cómo llevar los pesos a la casa. Bueno, vamos a continuar conversando ahora por la forma de trabajo, la puesta en escena, el unipersonal, ¿sí? Cómo esta historia de muchos personajes de la novela se traspasan a través de la actuación de Ingrid. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos en 2 o 3 segundos, un poquito más. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Volvemos detrás de las máscaras en Bio Bio TV. Estamos conversando sobre la obra Champurria, que se estrena mañana en el Teatro de Bolsillo. En el Amo Escala, está ubicado ahí cerca, como decíamos al comienzo, de la estación Metro República, de la calle Camin, a 2 cuadras de Alameda. Estamos conversando con el director José Luis Olivarí, actor, al mismo tiempo adaptador de esta novela, La Revuelta, de Sonia Montesino, y con Ingrid Leighton, que es la actriz que interpreta, como decíamos, un unipersonal que reúne, me imagino yo, que alrededor de la historia que se cuenta de Noemí, la protagonista, esta mujer que se asemeja mucho a estas mujeres con tanta fuerza del mundo popular que saben que tienen que sobrevivir de la manera que sea, esforzándose en diferentes actividades. Algo de eso se cuenta en esta obra. Y alrededor de ella se dibuja, por supuesto, la sociedad y el entorno y su entorno social. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a juntarse con José Luis, que tiene una larga trayectoria, y con Ingrid, y tú, Ingrid? ¿Cómo lograron? ¿Cómo fue ese encuentro? Mira, la verdad es que yo fui donde Ingrid, porque después que empecé a reconocer la novela de Sonia, que fue mucho antes, pensé, ¿cuál puede ser la actriz que puede dar este personaje? Porque es un personaje, a lo mejor, perdonen la pretensión, pero es casi un personaje icónico. Está entrando dentro de la galería de los personajes épicos del Teatro Nacional. Entonces no podía ser cualquier actriz en la fuerza. Y me acordé de Ingrid porque ya la había visto en el teatro, me había tocado ir a ver obras y algún momento tuvimos 2, 3 palabras, pero sin conocernos. Así que fui donde ella, fui a su teatro y le planteé esta idea de la obra. A ella le pareció estupendo. Y ese momento yo estaba empezando a hacer la adaptación. O sea que tuvimos una pequeña reunión en el teatro donde leímos algunos fragmentos que yo empecé a trabajar y ahí ya me dijo, sí, voy en la obra. O sea, acepto. Sí, tú sabes que cuando me conversó, bueno, me dice también de quién es la novela. Yo no conocía la novela,
Pero le dije, porque yo había leído anteriormente y había quedado muy enganchada con un libro que había escrito Sonia también, que trata sobre lo que tú hablabas delante, ¿no? El guacho chileno. No me acuerdo en este momento el título, pero ese libro lo tuve en mis manos mucho rato, de investigación, de trabajo incluso con otros actores, un poco para tener una base. No llegó a hacerse, pero me anduvo rayando mucho a mí ese libro. Entonces cuando me cuenta, yo dije, pásame la novela, quiero leerla, cuéntame de qué se trata, y la verdad es que ya nos embarcamos. Ahora, esto partió antes de Revuelta, antes de pandemia, Era antes 85, de todo, ¿no? Claro, que había otro tipo de revuelta en la Exacto, década. exacto. Sí. Y claro, lo tuvimos que suspender, lo dejamos, y intentamos hacer algo por Zoom, que finalmente fue hackeado porque se llamaba La Revuelta, nuestro Zoom, lo que íbamos Ahora, a en este hacer último tiempo. en la pandemia, Ya, en el la momento de pandemia. Y ya, de hecho, pasado la pandemia, Revuelta y todo, nos reunimos en el teatro a continuar esta otra mirada ya y haciéndolo presencial. Fíjate que para mí es bonito reencontrarme de nuevo en la actuación. No porque no haya actuado en otros momentos, sí he hecho otras cosas donde me han llamado para personajes específicos, ¿no? Pero en esta situación de trabajo, fíjate que ha sido como refrescarme en términos de los elementos que uno muchas veces tiene dormidos en la interpretación, y que es un trabajo de investigación, de comenzar de nuevo, encontrar herramientas de repente vocales, corporales, que estaban dormidas o que están apareciendo. Entonces para mí esto de verdad que ha sido muy bonito, y hacerlo, claro, cuando hablan de unipersonal, es complicado porque lo que le decía un poco, ¿no? Qué soledad es la que tiene el actor o la actriz es lo que pasa con los actores. Muchas veces, independiente que tenga un elenco grande o no, hay una gran soledad cuando uno descubre cosas, cuando uno hace cosas en el escenario. Por supuesto que es una soledad acompañada, ¿no? Con un director, pero que uno se va para la casa siempre me voy con más preguntas que respuestas. Y todos los ensayos son más preguntas que respuestas. Eso no lo resuelvo, creo, hasta que termine la temporada e iniciemos otra quizás, pero de verdad es estimulante. José Luis, a veces se eligen los formatos teatrales por razones prácticas, pragmáticas, digamos, ¿sí? Por necesidades, por presupuesto, etc. En una novela que tiene más personajes, ¿por qué llega a la conclusión del unipersonal? Mira, interesante la pregunta, porque en un momento pensé, bueno, con esta galería de personajes que tiene la novela, es casi como para hacer un friso social de Chile, porque aparecen por lo menos, yo te diría, unos 5 o 6 personajes más, digamos, entre muy menores y otros más. Pero fíjate que uno después revisando, o por lo menos me pasó a mí, dije, ¿cuál es el conflicto central? ¿Cuál es el nervio central de la obra? Y dije, ahí está el quid de este drama, y por cierto, tiene que ser relatado con una sola intérprete, pero ella haga otros personajes, pero ocupando sus voces. Y algunos esquemas, más que esquemas, algunas figuras, si tú quieres, corporales. No más que eso, era suficiente. Claro. Y así quedó. Claro, o sea, el mundo colectivo, el universo Sí. abigarrado de muchos personajes, de muchas situaciones, se pone de alguna forma en pausa, de modo tal de que sobreviva o predomine la fuerza personal, no individual, sino que la fuerza personal. Un sujeto concreto, una mujer en concreto, con nombre y apellido, que ya es una forma de identificarse en busca de su destino, de su propia historia, la anterior y la futura. Así es. Sí. Ahí está la historia. Y ese devenir de ella es justamente lo que intenté yo en la adaptación resolver, digamos, ¿no? Claro. ¿Lo pasa bien ella también? ¿Disfruta? ¿Baila? ¿Canta? Por Yo creo que sí. Más allá de lo profesional. Sí, claro. Hay momentos que disfruta mucho. Y tiene cambios, es un personaje bien alucinante. Yo diría que
se va sorprendiendo ella misma de lo que le pasa, pero sí lo pasa fantástico en algunos momentos. Yo creo que eso también es lo que... no es una mujer derrotada. ¿No está desilusionada del amor? Sí, tiene miles de desilusiones, pero todavía cree. Es como lo que nos pasa, ¿no? Los golpes te hacen, si no, más fuerte. O sea, ¿de dónde se saca esa fortaleza para estar de pie? ¿La desconfianza surgía? Por supuesto, sí. Mira, es un personaje que tiene un universo de vidas con el mundo, ¿no? Con el que se empieza a conocer dentro de la historia. Entonces, un camino molesto, incómodo, pero sí tiene momentos de caminar, incluso se divierte en muchos momentos. Sí. Sí. ¿Qué énfasis, a ver, qué elemento, qué personaje, además de la protagonista Noemí, te llamó la atención y que tal vez debiera tener un espacio, podría haber tenido un espacio un poco mayor para reforzar eso o paralelamente a eso, como oponente, como contraparte, no sé? Bueno, hay un oponente que obviamente es parte de sus derrotas, ¿no? Ya. Que es un tipo que la contrata de luchadora, pero eso es como representación del poder, Claro. el poder de Chile. Pero lo que subyace y que de alguna manera nosotros mostramos en algunos momentos como una fuerza poderosa es el mundo mapuche. Ya. Son los mapuches y finalmente los guachos, ¿no? Que aquí el mundo guacho representaría al Chile huérfano, es la orfandad que viene desde los españoles, porque este ha sido siempre un país de gente, niños y niñas huérfanos. Claro, y también tiene una versión latinoamericana, es como tiene elementos comunes. Bueno, Teatro de Bolsillo, ubicado en Erasmo Escala. 2185, esto queda en el barrio Concha y Toro. Como tú bien decías, Metro República. Barrio Concha y Toro. Los esperamos, ¿ah? Sí. ¿Qué sugerencia final? Porque una invitación especial al público. No, yo invito a todo el público a verla. Creo que es importante, pero porque van a salir con muchas sensaciones. Mira, en general, o por lo menos yo, siempre me gusta trabajar con temas con los cuales la gente se vaya masticando esto y encontrando otras respuestas, porque nosotros de alguna manera tenemos un enfoque de puesta en escena, pero yo creo que esto tiene muchas lecturas. Y eso creo que es lo bueno de tener un punto de vista al empezar a funcionar y a tener la obra. Las lecturas son maravillosas las que puedan encontrar. Sí, se van a divertir en momentos. En otros momentos quizá a lo mejor se van a sobrecoger, pero son, mira, aproximadamente unos 45 minutos en los cuales es una vorágine. Claro, y que la palabra hablada es fundamental. Bueno, José Luis, Ingrid Leighton, José Luis Olivarí, director y actriz de Champurria, que les vaya súper bien. Muchas gracias. ¿Cierto? Gracias. Y ya nos estamos viendo en otra ocasión, mañana cuando vayamos, pasado mañana, cuando veamos la obra en vivo y en directo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y con ustedes nos encontramos en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí, en Bio Bio TV. Vaya al teatro, hay harto teatro, vaya a champurriarse también. Somos parte de la champurria, todos somos champurrientos.